Hola a todos, ¿sí? Me gustaría presentar el tema de JFET, ¿sí? Bueno, ¿qué es un JFET? Un JFET es un transistor efecto de campo de una sola juntura, ¿sí? Por sus siglas, ¿sí? JFET es una palabra en inglés, la primera letra es T, que es de transistor, la segunda es effect, de efecto, D, field es campo y la J es de juntura, ¿sí? Transistor efecto de campo de una sola juntura. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué es de una sola juntura? Acá dibujé, ¿sí? Imaginen que esto es un bloque, una plastilina cuadrada, que le agregué estas dos piezas. Una plastilina llamada P, pero todo el resto de la plastilina, todo esto es N, ¿sí? Es la mejor forma de conocer el transistor, ¿sí? Entonces la teoría nos dice que este transistor JF de canal N, ¿sí? Vamos a ver de canal N, está compuesto mayormente de un material N, todo esto es un material N, incrustado entre dos materiales P, ¿sí? Este es la representación interna del transistor, ¿sí? ¿Cómo se vería internamente el transistor por adentro? Arriba está nuestro amigo drenaje, abajo estará nuestro otro amigo llamado S, que es source, que es fuente, y nuestro amigo compuerta llamado gate, mayormente lo llamamos compuerta, ¿sí? Estos dos están unidos, ¿sí? Están unidos. Al estar unidos ya van a ver cómo funciona, ¿sí? Después lo importante es conocer la simbología. Este es el transistor JFET canal N, ¿sí? Tienen los mismos pines, y este es el canal P, ¿sí? Tienen las mismas esquemáticos, simbología. La única diferencia es que el canal N tiene la flecha hacia adentro y el canal P la flecha hacia afuera. El componente en la vida real podríamos decir que es parecido a esto. Así. Entonces podemos decir que DS, ¿sí? Es un ejemplo. Aunque pueden venir en distinto orden los pines, ¿sí? Pero así sería dibujado el componente de la vida real. Adentro de él estarían esto, ¿sí? Compuerta, drenaje, fuente, un material todo N y dos materiales incrustados P, ¿sí? Una sola juntura, es una sola pieza y están incrustados estos dos. No como en el diodo que teníamos anteriormente, ¿sí? Que eran dos piezas aparte, ¿sí? Porque si yo lo divido, esta es otra pieza y esta es otra pieza. Pero acá no, yo si lo divido ya estaría en la mitad de un N, en la mitad de un P. No, estos son dos incrustados en un N, ¿sí? Ahora lo importante es ver cómo funciona, ¿sí? Acá tengo unos par de ejemplos. Siempre va a ser así. Ahora lo estoy haciendo con la estructura interna. Después vamos a hacer los ejercicios con la simbología, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es G y S con puerta y fuente van a estar conectados a una fuente de alimentación que podría ser una batería, ¿sí? Pero aquí está la cosa, esto funciona con voltaje negativo, ¿sí? Al funcionar con voltaje negativo necesitaríamos una fuente que tenga punto medio o punto cero, ¿sí? Pero el ejemplo sería como conectar una batería, ¿sí? Bueno, acá tengo dos dibujados. La única diferencia es que acá P se hizo más grande y acá P, los materiales P se hicieron más chicos. ¿Pero qué pasó? Esto es lo que pasó. Bueno, lo que pasó es esto. El voltaje de la fuente es lo que nos determina la zona de estrangulamiento. ¿Qué es la zona de estrangulamiento? Es la zona por donde van a pasar los electrones. Estos rojos con signo negativo son los electrones que van a pasar de fuente a drenaje. Igual que acá, de fuente a drenaje. Al ser el voltaje, como lo alimentemos aquí en compuerta y fuente, si es igual al voltaje BP, ¿qué es el voltaje PMP? Voltaje con puerta fuente,
hace referencia a la batería conectado una terminal, un pin, a la pata o a la terminal de compuerta y otra a la S de fuente. Si es igual al voltaje BP es igual al voltaje, significa que es voltaje pinch off. ¿Qué quiere decir voltaje pinch off? Es un voltaje donde el transistor se apaga, no conduce corriente. Es por eso que podemos decir que es 0 amperios. ¿Sí? Pero ¿por qué no conduce? Como les dije, al ser un voltaje, al ser la fuente, llegar a un número, ¿sí? Es un ejemplo, llegar a un número donde el voltaje es igual a BP, que lo podemos encontrar en el datasheet, va a figurar BP menos 8 voltios, un ejemplo. Entonces, si yo acá pongo, no sé, menos 3 voltios, sigue conduciendo. Menos 5 voltios, sigue conduciendo. Ahora si llego a menos 8 voltios, que es igual al BP, ¿qué es lo que pasa? Acá los materiales P se hacen muy grandes, ¿sí? Aunque todo esto le pertenece a N, los electrones tienen que pasar por aquí, pero al ser grandes no van a pasar, ¿sí? Va a haber una corriente muy bajita que directamente es cero. Es como si el transistor estuviera apagado. Ahora hagamos la prueba de que no llegó al voltaje de BP. Tiene 0 voltios. ¿Sí? Tiene 0 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Los materiales P se hicieron muy chicos, ¿sí? Al ser tan chicos, los electrones van a pasar, y como hay un gran espacio, pasan todo. Es por eso que acá puse VGC, voltaje de compuerta fuente, si es igual a 0 voltios, IDSC es igual a corriente máxima. ¿Qué es IDSC? Significa corriente de drenaje fuente. Corriente de drenaje fuente. ¿Sí? Esta corriente que está en drenaje y fuente es mucho. ¿Sí? Hay un límite, ¿sí?, que tiene de corriente. Es por eso que en el datasheet lo van a encontrar también así. IDSS, por ejemplo, no sé, 20 miliamperios, que sea el máximo, es un ejemplo. En los problemas le puede aparecer así, o un poco más alto, ¿sí? Pero igual, va a haber una corriente máxima que va a pasar por este transistor en caso que el voltaje VGC sea 0 voltios. Si no entendiste hasta acá, te enseño este último ejemplo y espero que lo puedas entender, ¿sí? Bueno, acá es el ejemplo del grifo. Sabemos que si cerramos el grifo no hay agua, y si lo abrimos totalmente el grifo pasa todo el agua posible. Bueno, aquí el agua va a ser el flujo de electrones, la corriente, ¿sí? El flujo de electrones, o también llamada corriente, ¿sí? La corriente está la que pasan los electrones, ¿no? Y la fuerza que impulsa a estos electrones se va a llamar voltaje, ¿sí? La fuerza que impulse el agua se va a llamar voltaje. Y el agua que va a pasar es la corriente. El objetivo del agua es abrir el grifo, que esté abierto el grifo y que pase hacia el desagote, que sería el drenaje, ¿sí? Es como aquí, ¿ve? La misión de los electrones es pasar de fuente a drenaje. Es lo mismo que acá, de fuente a drenaje, tiene que pasar. Pero ¿quién no puede permitir que pase o que no pase? G, la compuerta. Si tiene un voltaje de 0 voltios, entonces 0 voltios quiere decir que el grifo está totalmente abierto, ¿sí? Si está totalmente abierto, ¿qué pasaría? El agua pasa totalmente. Y es lo mismo que acá, si está abierto, los materiales P se hacen muy chicos y deja pasar toda la corriente. Ahora, ¿qué pasa si llega al voltaje BP? En nuestro caso era menos 8 voltios, ¿sí? Si llega al voltaje BP, ¿qué pasa acá? Los materiales P se hacen muy grandes y no deja pasar electrones. Entonces acá es como si hubiera llegado al voltaje P, yo lo hubiera cerrado el grifo y ¿qué pasa? No hay agua. No hay agua. Y es por eso que llegamos a la conclusión de que hay 0 voltios, 0 amperios.
perdón, ¿sí? Hay 0 amperios. No hay corriente. Si hacemos los cálculos después, van a ver que no va a haber corriente, ¿sí? Eso es lo importante que ustedes sepan. Hagamos un repaso. JFET, ¿qué es un JFET? Es un transistor de efecto de campo de una sola juntura. ¿Por qué? Porque en el canal N, el transistor está compuesto mayormente por un canal N, un material N, incrustados entre dos P, ¿sí? Porque el N ocupa todo el espacio, pero los P están incrustados en él. ¿Qué más? Que tiene 3 terminales. Uno llamado drenaje, que está arriba. Otro llamado fuente, que se simboliza con la letra S, que se llama fuente. Y a su costado, con los materiales P conectados, a una terminal llamada gate, llamado compuerta. Su simbología es la misma. Lo único que en el canal N tiene la flecha hacia adentro y el canal P la flecha hacia afuera. Y el componente en la vida real es este. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Que funciona con voltaje negativo. ¿Sí? Eso es importante. Funciona con voltaje negativo. Otra cosa más. Que el mismo se diferencia del otro transistor BJT. ¿Sí? El transistor bipolar. La única diferencia es que este se controla por voltaje. ¿Sí? El voltaje sería la fuente que le aplicamos. ¿Sí? Hicimos el ejemplo del grifo. Si el voltaje es igual al voltaje donde el transistor se apaga, eso quiere decir voltaje pinch off, donde el transistor se bloquea, se apaga, no es que no funciona, es que no quiere dejar pasar corriente, no lo pasa, ¿sí? Entonces, si el voltaje de apagado del transistor es igual al de la fuente, o sea, el voltaje de la fuente es igual al voltaje que lo apaga el transistor, ¿qué pasa? Los materiales P se hacen grandes, haciendo que los electrones no puedan pasar de S, que sería fuente, a drenaje. ¿Por qué esa es la misión de los electrones? Pasar de fuente a drenaje. Si P son muy grandes, si los materiales P son muy grandes, no va a haber corriente. No pasan los electrones. Ahora, si el voltaje es menor o 0 voltios, menor que Vp, menor que menos 8, en nuestro ejemplo era menos 8 voltios, pero en el ejemplo de ustedes lo puede existir hasta menos 5 voltios, menos 10 voltios, menos 12 voltios, etc. ¿Sí? Pero si es menor o igual a 0 voltios, ¿qué pasa? Los materiales P se hacen muy grandes, se hacen muy pequeños, dejando pasar mucha corriente. Y el ejemplo que vimos hoy fue el ejemplo del grifo, ¿sí? Los electrones van a pasar por el grifo, que se va a llamar fuente, igual que en nuestro caso, la fuente quiere pasar. La agua, en nuestro caso la agua, que en el esquema acá sería la corriente de electrones, el flujo de electrones, y la fuerza que los impulsa son el voltaje. Impulsa el agua. Si el grifo está cerrado, no va a pasar agua. Y eso es cuando la fuente llega al voltaje, donde la fuente llega al voltaje donde es el voltaje pinch off, donde el transistor se apaga, haciendo que no pase ningún electrón, de fuente a drenaje, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasaría cuando lo vamos a examinar cuando tengamos los circuitos? ¿Sí? Esto es lo más importante. Sepan qué significa JFET. ¿Cómo está construido? Está construido entre mayormente un material N entre 2P, incrustados entre 2P. No digan entre 2P. Entre 2P sería algo así, un material dividido en 3, entonces este serían P, P y N, ¿sí? No puede ser N entre 2P, no. Es un material N incrustados en el mismo 2P. Tiene 3 terminales, drenaje, fuente y compuerta. Tiene 2 simbologías, uno para el canal N, que tiene las flechas hacia adentro, y otro para el canal P, flecha hacia afuera. Componente en la vía real. ¿Cómo funciona? Si el voltaje de la fuente es igual al voltaje donde el transistor se apaga, los materiales P se van a hacer muy grandes, el grifo estaría cerrado, no deja pasar corriente, no pasa el agua.
Si el voltaje es menor o igual a 0, menor que el voltaje donde el transistor se apaga, los materiales P se hacen muy chicos, el grifo está totalmente abierto, pasan todos los electrones y pasa todo el agua, ¿sí? Ese es el ejemplo más claro y espero que lo hayan entendido. Ya voy a subir ahora. Lo que sigue es examinar y hacer los cálculos para el JFET, la recta de carga y algunas polarizaciones que, igual que en el transistor, polarización fija, polarización por divisor de tensión. Y bueno, espero que les haya gustado este video y bueno, si tienen dudas, comenten.